Exactamente. Yo diría que no solamente en infantes, se está disparando en todos los rangos de edades de la población, niños, adultos mayores. En el último mes se empezó a disparar, de acuerdo a los informes epidemiológicos de provincia. Los mayores casos, será de los casos graves, estamos hablando de cuadros respiratorios, se está dando por influenza A y B, que es la que conocemos como gripe. Okay. La gripe es producida por un virus que se llama influenza A y B, que es característica porque se diferencia de los cuadros virales comunes, de los resfríos comunes o faringitis comunes, en que es muy aparatosa. Produce fiebre, produce dolor de garganta, produce dolor de cuerpo, dolor de cabeza y tos. La que estamos viendo que produce mucha tos seca, así que tos seca, persistente, y eso es las consultas que se están ocurriendo hoy en forma frecuente en todos los grupos etarios. Doctor, ¿este tipo de enfermedades las personas se recuperan por sí solas o necesariamente tienen que tomar algún tipo de medicación? Bueno, aquí hay que dividir los que tienen factores de riesgo y los que no tienen factores de riesgo. Factores de riesgo siempre van a ser los menores de edad. Cuanto menor edad tenga el niño, tiene mucho más riesgo. Los adultos mayores, las personas que tienen asma, diabetes, hipertensión, enfermedades crónicas, EPOC, todo este tipo de enfermedades causa inmunodeficiencia y esas personas corren riesgo de complicarse y de hacer neumonía. Así que ese es el grupo etario más vulnerable. Dentro de esto, lo bueno de esto es que tenemos la vacuna antigripal que nos protege contra estos virus. Ahora, ¿qué es lo que sucede con la vacuna antigripal? Se coloca todos los años. Pero no a todos. Exactamente. Es una vacuna que la provee el Estado provincial y cubre exactamente a los menores de 2 años, embarazadas y mayores de 65. La mayoría del grupo de menores de 2 años tiene la vacuna porque tenemos un buen sistema de cobertura con los agentes sanitarios que le colocan la vacuna. Las embarazadas también. Los adultos mayores son un poco reacios a ponerse la vacuna antigripal porque al haber tenido algunas experiencias que no son tan buenas, como un poco de fiebre, dolor, hay varios adultos mayores que no se la quieren poner. Entonces ya decae. El resto de la población, en su gran mayoría, no tiene la vacuna antigripal porque esta vacuna no se la provee, o sí hay en el hospital, pero las dosis que llegan al hospital son escasas. O sea que el número de pacientes que se llegan a vacunar son muy pocos. El otro gran problema es que la mayoría de las obras sociales no la está cubriendo y las farmacias tampoco tienen a disposición. O sea, si uno las envía para que se la compren de última y se la pongan, hay muy poca disponibilidad de la vacuna antigripal. ¿Eso le está pasando a usted, por ejemplo, como experiencia o no? Tal cual. Me está pasando que yo envío para algunos pacientes que pueden comprarla, también hay que ver el costo, que no la están consiguiendo. Entonces se espera que lleguen las vacunas, que cada tanto llegan al hospital, pero no alcanza a cubrir. Para que una vacuna sea efectiva en una población, tiene que cubrir el 70% de la población vacunada. Imagínense, nosotros no llegaremos ni a cubrir ni el 5 a 10% de la población, o sea, nada. Entonces el virus, a las personas a no tener la vacuna y no tener la defensa, se transmite y se transmite muy rápidamente al toser, por las gotitas, en los establecimientos cerrados, en las escuelas. En todo establecimiento cerrado ocurre la transmisión. Hay que recordar que cuando estábamos en pandemia con el COVID, habíamos adquirido muy buenas costumbres. La principal de todas es el lavado de manos, que era, en ese momento, se aplicaba bastante. También el uso de barbijo. El uso de barbijo en las personas enfermas, había que usar barbijo, eso es muy importante. Y el tema de ventilación. Así que bueno, hay que retomar todos esos hábitos saludables que habíamos adquirido para disminuir esta propagación. Doctor, habló acerca de pandemia, en ese entonces estaba muy de moda los casos de COVID, ¿no? ¿Siguen habiendo casos de COVID en la actualidad o no? Sí, siguen habiendo, hay reportes que tenemos. Estamos, más o menos para que tengamos una idea, la influencia acapara el 80-90% y le dejaremos un 10% para el COVID, o sea, de los casos que se están testeando. O sea que hay un 10% de COVID. Ahora, ¿qué pasa con el COVID? El COVID ya está pasando desapercibido,
porque los síntomas son más leves que la gripe. Y, ¿Más leves que la gripe, inclusive la influenza? Sí, más leves. Ahora, en quienes todavía, como cualquier virus, hay que tener en cuenta, en las personas que tienen factor de riesgo, los que hablamos, cardiópatas, diabetes, EPOC, asmáticos, tanto COVID como la gripe pueden causar grandes problemas. Así que, pero, ¿qué pasó con el tema del COVID? Se inmunizó bastante, o sea, se usó bastante vacuna, entonces eso quedó, las defensas quedaron y por eso que disminuyeron un montón de casos. Bien. Ahora el problema es la gripe. Doctor, ¿hay formas de poder cuidarnos, digo, más allá de estas cuestiones que recién nombrábamos de estos buenos hábitos que adquirimos en pandemia? Bueno, recalcar la vacuna. Todavía estamos a tiempo, porque está creciendo el número de casos, pero todavía estamos a tiempo de vacunar. Entonces, en la medida que se consigan las vacunas, tanto en el sector público como en el sector privado, hay que vacunarse, hay que buscarlas, hay que intentar. Punto número 1. El segundo punto es evitar la transmisión. ¿Cómo podemos hacer eso? En las escuelas, en educación, hay que trabajar con el tema de los docentes. Los niños enfermos no deben asistir a clases. Eso debería ser una regla, porque un niño enfermo va a la clase y contagia al resto de sus compañeros. Entonces, tanto madres como docentes tienen que hablar el mismo idioma. Niño enfermo no debe ir a clases. En los lugares cerrados, ventilar, abrir las puertas, abrir las ventanas, sobre todo ahora que tenemos un tiempo bastante agradable, es ideal para hacer esto. El lavado de manos siempre, toda la vida, para todas las enfermedades, el lavado de manos es fundamental. Bien. Las personas que se encuentran enfermas, usar barbijo, si van a concurrir a un supermercado, al banco, a lugares cerrados, usar barbijo. Bien. Es más, en la casa, cuando hay niños o personas de riesgo, las personas que están enfermas, sería bueno que dentro de la casa usen barbijo también, en contacto con personas familiares que tengan factor de riesgo. Y dejar de lado, me parece, los estereotipos o algún tipo de pudor a la hora de utilizar barbijo. Digo, me parece que es una cuestión solamente de prevención y nada más. Exactamente. Y sí se ve algunas personas que usan barbijo, pero yo creo que faltan todavía. Sí. La persona que usa barbijo es la que está con un cuadro respiratorio. Bien. Entra a un lugar cerrado, usar barbijo. En la calle no es necesario que use el barbijo. Bien. O sea que no vamos a andar por la calle con el barbijo porque no tiene sentido. Estamos al aire libre. No se acumulan los virus. Ahora, cuando entramos a un lugar cerrado y estamos enfermos, un barbijo está muy bien.